muy preocupado por esta norma, esta ley 29737 que modifica la Ley General de Salud, que es la 26842. Modifica el artículo 11, modifica, y no solamente diría modifica, sino también adiciona, que es ya bastante, porque vamos a hacer una relación, el artículo 11 con el artículo 15 de la Ley General de Salud, y el adicional que trae esta nueva ley 29737, ¿no? Hay unos agregados a la ley inicial. La ley de salud inicial... ¿Cómo era antes? El texto inicial era como sigue: la persona tiene derecho a la prevención, recuperación, rehabilitación y promoción de la salud mental. El primer adicional que le han hecho es la prevención. Antes solamente decía la recuperación, rehabilitación y promoción de la salud mental. Ahora se ha adicionado un elemento más, que es quienes están considerados como personas que tienen problemas de salud mental. Se decía a aquella persona que sufría de alcoholismo, los farmacodependientes, los que tienen trastornos psiquiátricos y los de violencia familiar. El adicional ahora es que también es aquellas personas que tienen un trastorno desde el punto de vista por una violencia política y una violencia social. Eso ya es un mal precedente, porque se dice en la misma ley que estamos comentando que se va a reglamentar esta figura como primera parte. Si queremos poner un ejemplo de qué personas estarían en este tipo de trastorno de violencia política y social: uno, aquella persona que ha sufrido, un familiar de una víctima por terrorismo o por acción de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales; y en el otro caso, violencia social, aquella persona o aquel familiar que ejerce su derecho constitucional a la protesta. El derecho constitucional a la protesta, una persona que vaya y que haga un plantón frente a su centro de trabajo o a algún poder del Estado para la derogación de una norma, no significa que tenga un trastorno mental. Pero no aquí estaría considerado como un trastorno psiquiátrico, y porque tendría problemas de salud mental. Así es. Eso sería, el entorno es qué cosa es problema de salud mental. Ahora, el primer punto que considera que es prevención, sería adecuado, ¿no es cierto? Así es. Es adecuado porque nosotros nos evitaríamos el tema de recuperación y rehabilitación si nosotros realmente nos dedicáramos a trabajar el tema de prevención, que es lo moderno en cualquier área de salud, ¿no es cierto? Eso es lo que se busca. Sí, eso sí, ese primer agregado es válido, es correcto, es lícito. Y ya estaba en esta ley considerado el alcoholismo y la farmacodependencia. Así es. Pero no los trastornos psiquiátricos. También. También está. Lo que ha cambiado, lo que ha adicionado es la violencia social y política, que se consideran problemas de salud mental. Así es. Además dice: la atención de la salud mental es responsabilidad primaria de la familia y del Estado. Que es una responsabilidad compartida, ¿no? La familia porque es la recuperación del familiar o de la víctima o de la persona que sufre un trastorno mental, y el Estado porque tiene el deber y la obligación, de acuerdo a la Constitución, de velar por la salud de las personas. Bien, en este mismo artículo se mencionaban algunos procedimientos. ¿Cómo era antes los procedimientos para el tratamiento de las personas que tienen problemas de salud mental? ¿Cómo era? En la ley general de salud no existía eso. Es decir, una persona que tenía un problema de adicción, ¿cómo se podía internar a esta persona? La persona que tiene un problema de adicción tenía que ir voluntariamente, firmar un cuaderno de ingreso, o un familiar lo llevaba si esta persona, su problema era grave, que no podía firmar, no se daba cuenta de la realidad que vivía. ¿Ya? Ahora, en la segunda parte de esta ley 29737, se establece unos mecanismos distintos al artículo 15. ¿Y qué es el artículo 15? El artículo 15 son que toda persona tiene usuaria del servicio de salud, tiene derecho a ¿qué? Primero, al respeto de su personalidad, su dignidad, su intimidad. Segundo, al respeto de la reserva confidencialidad y reserva
del tratamiento que llega. Un ejemplo, si una persona, un profesional, tiene un problema de farmacodependencia, su empleador no puede pedirle un informe al seguro donde está atendiéndose para rebajarle el sueldo, para sacarle del trabajo. Eso no puede hacer, esa es la reserva que se da. Porque eso también sería con cualquier otra enfermedad. Así es, así es. ¿No es cierto? Si la persona se hace diálisis o si la persona tiene presión arterial alta. Claro, lo que la ley de salud prescribe es la confidencialidad y reserva. ¿Por qué? Porque mientras esta persona está en tratamiento, perfectamente al finalizar su tratamiento puede reincorporarse de manera normal a su centro de trabajo. Efectivamente. Eso sí dice que se le puede dar al usuario, al paciente, un informe sobre las conclusiones, ni siquiera dice todo, sino el informe de las conclusiones, donde dice ha sido dado de alta y efectivamente puede reincorporarse a trabajar, ojo, en su mismo puesto de trabajo, porque la ley tampoco no le dice, señor, usted está en tratamiento y mientras no me traiga una constancia de rehabilitado, no va a seguir trabajando. No, el señor, una persona, por ejemplo, adicta, con un control médico, puede seguir trabajando, porque no hay ningún veto de parte de la persona, de la entidad que lo está atendiendo. Ahora, si la entidad que lo está atendiendo dice esta persona no puede trabajar, le dirá a su empleador, por un tiempo no vas a poder trabajar si se cuando trata... te expone, por ejemplo, a un riesgo de vida, ¿no? Así es. Si es un médico, por ejemplo, que tiene un problema de adicción, definitivamente que no va a trabajar con pacientes hasta que termine su tratamiento, pero sí puede trabajar en el ámbito administrativo. Y eso no implica que se le retire el trabajo. O alguien que esté vinculado al tema de educación con niños, por ejemplo, ¿no? Así es. Sería el caso. Así es. Una persona que, por ejemplo, un profesor que ha sufrido los estragos de su familia como consecuencia de la subversión, como consecuencia de un proceso engorroso, obviamente que va a tener una alteración, pero esa alteración no implica que lo va a vetar para el trabajo. Entonces va a tener una rehabilitación y de acuerdo al informe de los médicos, de la entidad responsable, va a ser pues que efectivamente se reincorpore a su mismo puesto de trabajo o a un puesto administrativo. Doctor Quispe, bueno, nuestro programa trata sobre adicciones, entonces quisiera centrar este tema porque si bien es cierto, bueno, hay un tema de violencia social y política que puede ser preocupante para la sociedad, quisiéramos centrarnos en el tema de las adicciones. Y entonces dice, además los procedimientos y derechos establecidos en este artículo 15, en el tratamiento de las personas que acceden a los servicios de salud mental se considera lo siguiente: a, la posibilidad de que el paciente solicita o pueda contar con la presencia de un familiar antes de otorgar el consentimiento informado. ¿Esto estaba antes? No estaba antes. Le digo, todos estos agregados que después de lo que usted dice, además del artículo 15, no estaban, son nuevos. A mí, esto tiene letras, ¿no? En la letra D dice la posibilidad de que los familiares puedan autorizar el internamiento de personas que sufren algún grado de adicción. ¿Quién me va a decir a mí cuál es el grado que me permite internarme o no? Obviamente que para eso tiene que haber un examen previo, para determinar el grado de adicción, pero si usted lee completo ese artículo, señora Pilar Brescia, acá está mal redactado, y le voy a decir por qué. Dice, la posibilidad de que los familiares puedan autorizar el internamiento de personas que sufren algún grado de adicción y que dado el estado de inconsciencia de su enfermedad, se niegan a firmar el consentimiento. Yo me voy hasta la primera parte. Algún grado de adicción no es lo mismo que el estado de inconsciencia. No es lo mismo. No es lo mismo, por eso. Esto sería para aquellas personas que ya están en un grado sumo de una enfermedad. Que corre riesgo su vida o la vida de los que viven con ellos, ¿no es cierto? Para graficar el tema, podemos poner el enajenado mental que está en las calles. Puede ser una persona que representa un riesgo para sí misma porque come alimentos desechables, porque se puede autoinfligir con algún elemento punzocortante o penetrante, pero también puede causar daños a terceros. Entonces esa persona está en una imposibilidad absoluta de poder dar un consentimiento para ingresar a internarse y tratarse. Para este caso sí se puede poner que definitivamente un familiar, y acá
yo creo que esas personas que están en la calle no tienen familiares. No tienen familiares. Además que yo me voy al tema del grado de adicción, ¿no? Así es. No No existe grado de adicción porque No, pues, es como decir sería como una el mujer que está grado de embarazada de embarazo. 7 meses o de 8 meses está embarazada igual, ¿no? Así Una es. En la persona ley de adicta. salud no se habla nada de eso. Así es. Entonces, bueno, hay un problema ahí, probablemente, El siguiente también es preocupante, ¿no? Ujú. La revisión periódica por parte de un comité conformado por profesionales de establecimiento de salud, de los diagnósticos e informes que recomiendan el internamiento de pacientes, así como la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales, siguiendo el procedimiento establecido en la presente ley, debiendo comunicar sus conclusiones al juez competente a efectos de que éste disponga la prolongación o la culminación del internamiento y, de ser el caso, de la interdicción. Eso a mí, en lo personal, me parece gravísimo, porque realmente sobre el tema de adicciones se sabe bastante poco. Y las personas especializadas en nuestro país, y lo han dicho más de 2 o 3 personas que saben de este tema, en el Perú se calcula para toda la población más o menos unos 500 psiquiatras. Y los que tienen la especialidad en adicciones, 30 es demasiado. Entonces yo quisiera saber quiénes podrían recomendar este comité, ¿no? O sea, ¿quiénes? O sea, de acuerdo a esta ley, para mí es una norma mal dada y mal redactada. Y sobre todo, si no vamos a poner a analizar este inciso E que acaba de leer usted, esto se refiere, deberían haber puesto para personas en las cuales el juez dispone su internamiento, solamente para esos casos, no para los otros casos. Ahora, ¿quiénes van a evaluar los informes y todo? Es el mismo médico que le dio el internamiento, porque ahí dice del mismo establecimiento de salud. Cuando dice establecimiento de salud, ¿de qué estamos hablando? Puede ser hospitales, clínicas, no. Centros de rehabilitación. No, establecimiento de salud se refiere acá a entidades del Estado, una posta médica, seguro social o de salud, un policlínico, pero solamente el Estado. Pero ahora, ¿tienen la especialidad? ¿Quiénes tienen la especialidad en adicciones? Porque si tú estás internando a alguien, lo tienes que internar en un sitio especializado, ¿no? ¿Dónde lo van a internar? No sé. Así es. Por ejemplo, el seguro de salud no tiene, hasta donde tengo conocimiento, no tiene médicos especialistas en farmacodependencia. Lo que hacen es, si una persona es adicta a, por ejemplo, la ketamina, que es ahora una nueva forma de droga, de farmacodependencia, lo único que le hacen las internas por unos días y luego le tienen que dar de alta, porque no hay... Los desintoxicas, ¿no? Así pero es. no hay un No hay un tema tratamiento, de tratamiento adecuado, porque no hay médicos especializados para estos casos. Aquí hay otro asunto, ¿no? Porque hay una norma, la 013, creo que es la Ley General de Salud, la 013, establece que los centros de rehabilitación son centros médicos de apoyo. Yeah. Por tanto, están incluidos dentro de los establecimientos de salud. Haciendo una analogía legal, estaría dentro del Sistema Nacional de Salud los centros de rehabilitación. Yo le digo algo. Algunos centros que tienen convenio con el Ministerio de Salud, con Salud, básicamente, ¿no? Sí tienen una suerte de entrar en esta figura, porque Salud ya no puede tenerlo más de un mes internado y los mandan a un procedimiento de 6 meses a un año. Pero ¿cómo se regula esto? ¿El Estado supervigila cómo están estas personas? Definitivamente que no. Eso no existe. Yo hasta donde sé, por ejemplo, INAVIF muchas veces recoge adolescentes y no puede tratarlos. Adolescentes con problemas de adicciones. Y dice esta norma también que necesita una reglamentación. ¿En qué sentido debería darse esta reglamentación? ¿Cabe una reglamentación de esta norma? Mire, y con la disculpa del caso, para toda esta barbaridad que está escrito en esta ley, yo creo que no debería haber una reglamentación. Al contrario, lo que debería primar acá es una derogación de la ley, porque le voy a hacer una concadenación de cómo podemos interpretar esta norma. Por un lado se establece que quiénes son las personas que tienen
digamos, o son considerados con problemas de salud mental. Ya lo dijimos hace un rato, el alcohólico, el farmacodependiente, los que sufren trastornos psiquiátricos y los que sufren violencia familiar y violencia política y social. Pero más abajo se da la figura del internamiento involuntario. Si yo como abogado hago la concadenación de esto, quiere decir que aquella persona que sufre violencia política y violencia social, con los ejemplos que hemos dado, sin su consentimiento pueden internarlo a un establecimiento del sector salud. Eso es gravísimo, porque con eso pueden decir que, por decir un caso extremo, el señor Ayubiri, que estuvo protestando, haciendo una protesta social, puede ser considerado como que tiene un trastorno mental y por tanto, sin su consentimiento, debe ser internado en un establecimiento de salud. Y esto va en contra de lo que dice la propia ley de salud. El artículo 4 de la Ley General de Salud, que es la ley 26842, establece claramente que ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su consentimiento. Si eso lo dice la ley marco, una ley específica no lo puede dar. Y eso ellos sí están regulando la figura del internamiento involuntario o con la firma o la autorización de algún familiar. Solo se podría dar un internamiento involuntario en el peor de los casos a aquella persona que está por orden de juez 1, cuando se trate de menores de edad, ¿no? Cuando se trate de un incapaz absoluto, no un incapaz relativo, porque el Código Civil también señala quiénes son los incapaces absolutos. Un toxicómano es un incapaz relativo, no es absoluto. Ahora, este tipo de leyes, de internamientos, de jueces, se presta a muchas dudas, ¿no? Sutilezas, porque si yo quisiera heredar o quisiera deshacerme de alguien, podría pues vincularlo con consumo, con trastornos mentales, y sin mucha pericia pedir que se le interne, ¿no? Claro, con esta ley que modifica el artículo 11, perfectamente pueden hacerla en un proceso como usted acaba de señalar. Pueden decir que esta persona sufre un trastorno mental y disponer que el juez haga un internamiento. O en el peor de los casos, haciendo una interpretación muy extensiva de la norma, también puede decir que de manera involuntaria, así no quiera la persona, porque se presume, dado que nadie establece el grado de enfermedad mental, se presume que esta persona debería ser internada y por tanto hay que internarlo. Se reducirían el tema de interdicción, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no se pediría el proceso de declarar incapaz a una persona para poder internarla solamente con una decisión judicial. Así es, porque ya parece ser una medida cautelar antes de la sentencia definitiva de declararlo interdicto, ya internarlo previamente, y eso no debería ser. Sí, pero estos juicios de interdicción, ¿cuánto tiempo duran? Para un poco ilustrar también a las familias que tienen un caso de adicción en su casa y están sufriendo pues los estragos de convivir con una persona adicta. ¿Cuánto demora? Como está nuestro Poder Judicial, es mínimo 1 año y máximo 4. Y para que le den a uno, digamos, esta medida cautelar, 2 años. 2 años. Y entonces, ¿qué hacer, doctor? Porque esto de alguna manera, viéndolo desde el otro aspecto, puede ser, o podría ser la tabla de salvación de una familia que tiene un adicto en casa, que ya no sabe qué hacer, que sufre las consecuencias de la violencia, del robo. ¿Qué puede hacer en todo caso esta familia? No puede dedicarse 2 años de su vida pues a hacer un juicio con una persona que convive con ella, ¿no? Mire, si bien es cierto, si nosotros le podemos ver el lado positivo, algo de esta norma, es que se puede dar esa figura por orden del juez de internamiento para aquellos casos, pero no se establece, eso debería estar reglamentado en todo caso. Cuando usted me pregunta el reglamento, en el reglamento tiene que estar qué casos exclusivamente podrían ser una suerte de una medida cautelar de internamiento, dado que mientras dure el proceso de interdicción perfectamente puede pasar algo con esa persona. El sentido de la norma entonces debería ser aclarado para que funcione adecuadamente y no se preste pues a algún tipo de situaciones como la que mencionaba Pilar, ¿no? De deshacerse de esta persona por una razón
de patrimonio, de herencia, ¿no? Definitivamente que sí, ¿no? Acá le dan una facultad y acá implícitamente están modificando parte del Código Civil en lo que refiere cuando el juez puede alargar el internamiento o en el caso ya adelantar la interdicción, ¿no? Si es farmacodependiente y si cae dentro de los supuestos que establece el artículo 11 que estamos comentando. Claro, en todo caso, si va en contra, está derogado el Código Civil en esa parte, como dice acá, ¿no? Hay una derogatoria, deróguese o déjese sin efecto, según corresponda a todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Esta ley ha sido publicada, ya ha sido promulgada, Sí, ha sido, ¿y se puede aplicar aún sin reglamento? No, toda ley, y que inclusive en la parte final dice, en la parte final que en 60 días se va a reglamentar, no puede tener vigencia mientras no haya reglamento. O sea, esta ley la da este gobierno y la tendría que reglamentar el siguiente gobierno. Así es, sí, por la fecha, ¿no? Uh-huh. Sí, pues, me parece apresurada, me parece no especializada, no se sostiene por ningún lado, ¿no? Claro, definitivamente que sí, ¿no? Toda ley, inclusive su modificatoria, debería tener pues una suerte de exposición de motivos también, que no la hay. No hay. La razón por la que se cambia, ¿no es cierto? ¿no? El Sí. artículo 11, por la que se modifica el artículo 11. Así, debería tener una suerte de exposición de motivos porque eso nos va a permitir ver cuáles son, por qué el Estado, a través del Poder Legislativo, está dando una modificatoria, una norma sobre temas tan graves como son los trastornos mentales, ¿no? Este artículo 3 de esta misma ley, Uh-huh. que también puede ser un aspecto positivo siempre y cuando pues se cuente con los recursos necesarios, dice: el Estado asegura la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos y de calidad controlada en los establecimientos de salud a su cargo. Qué maravilla sería eso, ¿no? Sí, definitivamente, pero eso también debería ser un control. Yo le pongo un ejemplo. Una persona que sufre depresión, que cuando le dan las pastillas para que le tranquilicen, va a un establecimiento del Estado, pongamos de salud, y le dan una suerte: bueno, tu tratamiento es por un año, cada mes te vamos a dar una cantidad de pastillas. En ese momento, a esa persona que está en tratamiento de depresión, se le da unas 100 pastillas. Eso es totalmente contraproducente, porque esa persona lleva a su casa las 100 pastillas, que le va a durar una o 3 por día, qué sé yo, Y se las toma todas. se las va a tomar, ¿y cuál es la responsabilidad del Estado si le da las 100 pastillas y al día siguiente esa persona se las toma porque su estado depresivo no ha sido concluido? Entonces también hay que ver, esa parte debería reglamentarse. Si bien es cierto, es un buen augurio de que el Estado asegura la disponibilidad de medicamentos psicotrópicos, Que son carísimos, además, ¿no? Son caros. Un ejemplo, por ejemplo, sería la Cipresa, ¿no? La Cipresa, Uh-huh. que es la marca de olanzapina, tenía un costo hasta hace un poco de 13 soles cada pastilla, así es. si no era un poco más, ¿no? Y personas pues que están medicadas con una pastilla de Cipresa diaria, saquemos cuánto sería. Así es. La política del Estado es dar generalmente los medicamentos genéricos. Claro, que está a 8 soles o 9 soles cada pastilla. Igual también es, Igual claro. es caro, ¿no? Y por eso es que no hay, Así no hay en salud estas pastillas, porque dice, bueno, los beneficios que tiene contra el costo de adquirirlas, pues no le conviene al Estado, ¿no? Claro, pero estas cosas que estamos hablando debería darse en un reglamento. Por ejemplo, en el caso que yo les he puesto, quien debe recibir las pastillas para suministrarlas a una persona que tiene alguna enfermedad mental debería ser pues el familiar, y no la propia persona que está en tratamiento, porque si no vamos a conllevar a delitos culposos, es decir, por culpa del Estado que quiere que cumplir su labor de prevención, de tratamiento, de recuperación de la persona, de una manera mal dosificada y mal entregada, podríamos estar teniendo un intento de suicidio o una muerte. Entonces eso también se tiene que legislar. A una persona que está en un tratamiento psicológico jamás debería dársele sus pastillas directamente, sino a través de un familiar mayor de edad. Así es. Y en el artículo 2 también decía, acá me parece que hay una incongruencia, ¿no? El Poder Ejecutivo elabora el protocolo no es el reglamento, el protocolo es una serie de procedimientos. Así es, el ¿cierto? procedimiento.
a seguir en los casos en los que se debe realizar el internamiento involuntario de pacientes con problemas de salud, respetando los derechos fundamentales de la persona. Pero si la Constitución señala algo que no puede haber, la propia ley de salud dice que no hay nada involuntario, ¿cómo puedo decir que voy a reglamentar o voy a hacer un protocolo de algo que para nosotros es ilegal, ¿no? El internamiento involuntario, salvo que en el reglamento ya sería 3 o 4 casos específicos, como los que hemos mencionado. El involuntario es el que va no por su voluntad. Así es. Y la persona adicta que se muestra pues que su voluntad está mellada, que no puede valerse por sí mismo, sería un caso de... Ese sería un caso. Pero una persona que sí tiene sus facultades todavía, si está lúcido, digamos, no puede, él tendría que firmar su autorización para ingresar, ¿no? Y no cualquiera o un policía por parte del Estado internarlo contra su voluntad. Pero aquí el problema es que dice algún grado de adicción. El tema también no te dice que te tienes que estar muriendo. Algún grado. Que no existen los grados de adicción. Uno puede ser un consumidor circunstancial, social, un consumidor habitual, social, pero si ya tú eres una persona que tiene adicción, ya no caben grados. Por eso, es mal asesorado, mal guiado. ¿Qué es lo que se ha querido en realidad hacer con esta modificación? ¿Por qué no se ha conocido? No la he oído en ningún medio de comunicación. Me parece serio, me parece que las personas encargadas que tendrán que hacer algo, ¿no? Con esta... ¿Qué está haciendo el IDD, por ejemplo? Bueno, nosotros acabada la norma estamos ya sacando prontamente un comunicado respecto a esto. Bueno, quien habla está terminando de escribir un artículo también sobre esto, para que la gente un poco entienda. Un ex congresista de hace muchos años le gustaba tomar bastantes whisky, todo el mundo lo conoce, es abogado también. Conozco a varios, doctor. Ya, bueno, pero era magistral en sus intervenciones en el Congreso. En el primer ron. Así es. Entonces, esta persona, ya no está vivo. Entonces, ya sé quién es. Esta persona hubiese entrado en esta modificación de la ley. Entonces, como usted bien dice, primero, no tenemos un reglamento donde se mida un grado de adicción. Segundo, ¿desde cuándo yo considero a una persona adicta? Por ejemplo, al tabaco. Una cajetilla, 2, 3, el sector salud no nos dice. Entonces, si el sector salud no nos da los límites a partir de cuándo una persona es adicta, y sobre todo no nos explica a través de una norma o de un reglamento de cuáles son las consecuencias de la adicción, ¿qué pierde? Pierde conocimiento, pierde lucidez, y lo tercero, al perder algo de lucidez, ¿está perdiendo su capacidad para trabajar o puede seguir trabajando? Hay muchas personas que son adictas que están trabajando normalmente. Y como cualquier otra enfermedad que te trae tensión o distracción o irritabilidad, yo pienso que cualquier persona que está enferma y que tiene que seguir trabajando puede tener los mismos inconvenientes que una persona adicta, ¿no? Exactamente, una persona, por ejemplo, que es adicta al trabajo, se olvida de la familia y tiene que resolver sus casos. Por ejemplo, muchos abogados también, ¿no? De repente me internan a usted, doctor. De repente me internan a mí también, por muy adicto al trabajo. Entonces, si no medimos eso, vamos a tener normas como esta, ¿no? Y normas sobre todo que a mí me preocupa, como ustedes también, el tema de incorporar la violencia política y social, ¿no? Y el internamiento involuntario. Son dos ejes principales por los cuales esta norma debe ser derogada. Ahora, en el tema también que habla de violencia familiar, ¿no? Que es por el dolor a los chicos, ¿no sería mejor cuidar, por ejemplo, qué está pasando en nuestra televisión, que me parece mucho más violento? O sea, hay una serie de cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto?, con una voluntad, y no sé por qué se puede haber firmado algo así. Y hablando de familiar, ¿qué familiares en todo caso? ¿De qué familiar estamos hablando? ¿De esposa es familiar?
esposas, bueno, familias dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, ¿no? Pero la esposa no es Origen familiar. Sí, de origen, la esposa también puede ser, puede ingresar. Pero lo que sí me gustaría precisar acá es que, y dado que tocamos el tema de violencia familiar acá, la violencia familiar conlleva a una suerte de detrimento psicológico de parte de la persona, sea hombre o mujer, sea hijo, que ha sufrido la violencia. El Estado no está combatiendo adecuadamente la violencia psicológica, porque en una resolución, en una sentencia, por ejemplo, el caso de un esposo que continuamente la maltrata psicológicamente y físicamente a una persona, el Estado, a través de la ley de violencia familiar, promueve la conciliación. La pregunta es, ¿cómo la víctima puede conciliar con la persona que lo maltrata, si ese maltrato ha venido siendo de una manera periódica? O sea, lo sientan a la mesa y le dicen, póngase de acuerdo, dense la mano, un besito, y se acabó el asunto. Eso no es solucionar. Lo que tendría es que tener tratamiento. ¿Y quién corre con esos costos, no es cierto? No está bien regulado, por ejemplo, porque lo ideal es que la familia se sostenga, que la familia continúe. Claro. Pero para continuar necesita un tratamiento. Eso tiene un costo. Así es. O sea, no es en una mesa donde se resuelven los problemas de años, ¿no es cierto? Definitivamente que no, pero el Estado en cuanto a procesos no le dice, bueno, ustedes vayan a tal lugar, dependencia de salud, a hacer una terapia familiar. El Estado no les da eso. No, pues no hay... Entonces cada víctima corre por su cuenta con los gastos de un tratamiento psicológico, para ella si es mujer y para sus hijos también. Doctor, en este artículo que está usted sacando, yo voy a poner una tarea adicional, si es posible. Dígame. En todo caso, presentar una propuesta. Así es. Porque hay que hacer una crítica constructiva. Hay muchas cosas que están mal aquí, pero hay quizás algunas cosas que están bien hechas, y yo creo que es necesario dotar a las familias que tienen a pacientes o a algún familiar que no quiere internarse y que necesita hacerlo, de herramientas más ágiles para poder hacerlo. Y actualmente no las tenemos, no las tienen. Exactamente. Por ejemplo, yo el lado positivo que lo veo es el inciso A del artículo 11, que está modificado, donde dice la posibilidad de que el paciente solicite o pueda contar con la presencia de un familiar antes de otorgar el consentimiento informado. Es decir, aquella persona que está mal psicológicamente, que tiene un detrimento mental, debería estar acompañado de un familiar para que avale su consentimiento. Claro. Eso sí. Y no necesariamente tiene que haber un internamiento, ¿no? A veces con unas terapias ambulatorias serían suficientes, ¿no? Sí. Yo creo que ese aspecto tampoco está aquí contemplado. Bien, doctor, tenemos muchas dudas. Espero pues que en el transcurso nos resuelva esto. Me gustaría mucho contar con su artículo cuando ya esté preparado. Sí, cómo no, lo voy a hacer llegar acá al programa, y sobre todo, siempre digo, ¿no? Las leyes, desde mi punto de vista, deberían ser mucho más claras, y lo que hacen los legisladores, los que dan las leyes por el legislativo, son siempre que se prestan a una doble o hasta triple interpretación. El caso de una ley en Código Penal, una sola ley puede ser interpretada a su favor por el agresor, la misma ley por la víctima, y la tercera interpretación lo tiene el juez. Entonces, ¿a quién le convence para dar la sentencia a su favor? Una ley debería ser mayormente clara y no prestarse a varias interpretaciones.